Hoy Código Manta dialoga con el sociólogo Wilmer Suárez. El sociólogo Wilmer Suárez, la situación que atraviesa el Ecuador es neurálgica dentro de la vida política. Hay muchos recursos constitucionales que tiene a la mano el actual gobierno, pero ¿cuál es la lectura de lo que está sucediendo en el Ecuador desde su punto de vista? Bueno, ante todo, gracias Patricio y un saludo a tu audiencia. Mira, este es un tema de vieja data que se ha ido acumulando desde una perspectiva sociológica. Este es el resultado del abandono, de la desigualdad creciente en el contexto latinoamericano, no exclusivo de Ecuador, evidentemente, esto pasa en Latinoamérica, por eso en Colombia ganó Petro. El discurso de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia, es muy fuerte cuando ella dice los nadies, han ganado los nadies en Colombia. Eso se refleja también en Ecuador. Si nosotros vemos de un enfoque desde las tribus urbanas, como se las conceptualizó en algún momento a los grupos de jóvenes que se reunían alrededor de sus iguales en términos de autoidentificación, danza, baile, música, de pandillas también, etcétera, sumado a los grupos que son característicos por orientaciones sexuales o formas de vida, veganos, animalistas, GBLTI+, los grupos también de reivindicación de derechos de género, los pueblos indígenas, el pueblo montubio, el pueblo negro, etcétera. Esta es la suma del abandono y la desconexión del poder con estos sectores. Eso en términos sociológicos. Ahora, en cuanto a lo político, yo considero que también el gobierno no ha tenido la capacidad de mantener la relación con el tejido social, se ha mantenido distante, además de los problemas de comunicación y de articulación entre los distintos ministerios. Así que yo creo que aquí hay un problema primero de gobernabilidad política, pero también es un problema de gobernanza política, ¿no? Ahora, ¿son justos los reclamos? Y digo esto porque toda la población se ve reflejada en los reclamos, pero es la forma de reclamar. ¿Qué hay detrás? Incluso las autoridades gubernamentales acabaron de decir al mediodía que hay dineros del narcotráfico, podrían estar financiando este movimiento, porque alimentar a todo un contingente de personas que están llegando a Quito no es fácil, Wilmer. Sí, son algunas preguntas. Sin embargo, yo sí considero que dentro de los 10 puntos que está reclamando el pueblo indígena, al menos 3 estamos totalmente de acuerdo los ecuatorianos. Algo que yo he venido sosteniendo desde el gobierno de Moreno es justamente que el Estado se ha ido reduciendo en términos de garantizar la seguridad ciudadana. Eso pasa desde el gobierno de Moreno y se ha ido sumando. Evidentemente hay errores de los gobiernos de Correa y gobiernos anteriores al de Correa en materia de seguridad. Porque si nosotros revisamos el índice de 6.7 de violencia, de muertes violentas, a nivel mundial es de 6.7 por cada 100.000 personas. En el caso ecuatoriano, hemos estado por sobre el índice desde el año 1986. Así que no es exclusivo el problema de la inseguridad de uno o dos gobiernos, sino que es la suma de errores. Ahora, la criminalidad evoluciona, las organizaciones criminales por ende también evolucionan. Por tanto, este es un tema complejo que tiene que ser asimilado y enfrentado en ese mismo sentido, con un enfoque integral, con inteligencia, con inversión estratégica, etcétera. El otro tema que también coincidimos los ecuatorianos es justamente lo que tiene que ver con la violencia en términos ya estructurales, la pobreza, la desigualdad. Latinoamérica, igual que Ecuador, es la región más desigual del mundo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo total claro. Lo que sí no está bien estructurado por parte de los indígenas es el resto de las peticiones. Incluso cuando hacen relación a la gasolina, se olvidan que la super es la que está dentro del margen y de la dinámica del mercado. Sube y baja en relación al mercado, los otros precios están congelados. Pero más allá de eso, sí también hay un error estratégico del gobierno, porque debió iniciar la negociación o el llamado a negociación a los indígenas y tomar medidas en base a la negociación con los indígenas. Así que yo creo que han habido de parte y parte. Ahora, estos sectores que han sido excluidos, marginados históricamente,
tienen una conciencia crítica, pero tienen actuación violenta, si se quiere, ¿no? O una actuación radical, por decirlo de alguna forma. ¿No podríamos decir que hay infiltrados dentro del movimiento? Sí, es uno de los discursos que se maneja, es la infiltración por parte del Estado o por parte de otros grupos. En relación a la vinculación o no del narcotráfico, es difícil en un estado anómico donde no solo la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, el lavado de activos han permeado lo cotidiano, sino que también la empresa, instituciones públicas, pues no podría fácilmente sortearse que un evento de estos haya sido no financiado. Sin embargo, recordemos que ese es un supuesto, no hay pruebas contundentes al respecto. Por otro lado, habría que revisar si lo mismo pasó en los años 90, cuando el movimiento indígena empieza a aparecer, si lo mismo sucedió durante la caída del gobierno de Maguad, de Lucio en el 2019. Es decir, recordemos que el movimiento indígena tiene un histórico de activismo, un histórico de presencia y de demandas en las calles, ¿no? No, parece que no hay una luz al final del túnel. ¿Qué le quedaría al presidente Lasso? ¿La muerte cruzada tal vez? Hay algunos escenarios, ¿no? Hoy justamente en la asamblea se ha filtrado aparentemente, o es una noticia falsa, un oficio donde un asambleísta menciona que tiene el respaldo de la mayoría de asambleístas para llamar a una eventual destitución. Pero ya las destituciones no son como en la época de los gobiernos anteriores, que era con un simple llamado a la asamblea y esta destitución se podría provocar en un solo día. Ahora son varios trámites, procesos, etapas donde incluso el presidente tendría derecho a la defensa. Por otro lado, también existe la figura democrática de la revocatoria del mandato y la otra figura democrática, en el caso ecuatoriano, que es la muerte cruzada. Pero no son los escenarios únicos, también está el escenario de que las fuerzas vivas, la academia, las empresas, los distintos sectores coadyuven a la posibilidad de un diálogo, pues, ¿no? Es decir, entonces, y vemos una población dividida porque hay marchas y contramarchas. Guayaquil salió a marchar contra la violencia, contra todo lo que se viene dando en los actos de vandalismo. En La Tacunga sucedió lo mismo. En Quito los quiteños salieron a manifestarse. Tenemos un pueblo dividido. ¿Corremos el riesgo de un pueblo contra pueblo, Wilmer? Totalmente, Patricio, le has dado en una de mis preocupaciones que yo también comparto, y es que en términos de interculturalidad, de pluriculturalidad, de respeto a la otredad, al otro como diferente, yo creo que estas marchas y este enfrentamiento nos lleva a un retroceso de más de 20 años donde había un fuerte regionalismo, donde había un racismo latente, permanente. Yo creo que en ese sentido hay un retroceso. Hay que, en la medida de lo posible, producir un acercamiento a los distintos sectores, construir agendas. Es verdad que el gobierno también le ha faltado construir agendas, incluso con el legislativo. Recordemos lo que dijo Guadalupe Llori en el diario El Universo antes de dejar la presidencia o de ser desbancada de la presidencia. Ella señaló que había sido electa en un resultado de una reunión de 5 minutos sin agenda legislativa previa. Es decir, el gobierno también nos está debiendo eso, nos está debiendo un proceso de gobernanza política donde articule con los actores, diversos actores del Ecuador, porque este Ecuador es diverso y tiene muchos problemas, elaborar un diagnóstico serio, real y desarrollar una agenda que combine una serie de componentes, los componentes internacionales, los temas sensibles que enfrenta el Ecuador desde hace décadas, violencia, inseguridad, los problemas de hace décadas, que además estamos a las puertas de una crisis alimentaria, no solo por el COVID, sino también por la guerra con Ucrania, los problemas que están relacionados con la corrupción, que la corrupción no solo es exclusiva de lo privado, de lo público, sino que también hay una corrupción privada enorme que va de impuestos. Entonces, yo creo que en el Ecuador hay mucho que discutir, que deliberar, y el gobierno tiene que poner aptitudes. El presidente tiene que evaluar sus ministros también y su entorno. Su entorno le ha fallado, ha sido deficiente. Sí ha habido una ineficiencia latente en el gobierno, y el presidente tiene que hacer en ese sentido, sí, una reflexión y una mea culpa, ¿no? Y finalmente, ¿seguirán las calles calientes?
Yo creo que van a seguir las calles calientes. Hay que desarrollar la mejor alternativa a un acuerdo a negociar, pero evidentemente eso parte de la voluntad de los actores. Ahora, el pueblo indígena tiene que recordar que no es el único actor. Sin embargo, hay que reconocerle al pueblo indígena la capacidad crítica y de movilización que tiene desde hace muchos años. Así que es un pueblo maravilloso que contribuye mucho al Ecuador, pero también tiene que deponer un poco la radicalización en este caso, ¿no? Gracias al sociólogo Wilmer Suárez para Código Manta, las reflexiones, qué es lo que va a pasar. Volveremos en otra ocasión.